Está con nosotros Rosa Cañete, coordinadora de la campaña Iguales de la agencia Oxfam Internacional para América Latina. Y Oxfam acaba de hacer público su informe sobre... A propósito de lo que comentábamos esta mañana temprano. Sí, sobre la desigualdad. Pero estamos aquí para hablar de iguales y la desigualdad. Este informe que ya Oxfam ha publicado en otras ocasiones, siempre se publica antes de la conferencia de Davos. Sí, intentamos, Davos se ha convertido para Oxfam en un momento fuerte de incidencia política. Como saben, Davos es una cumbre que se celebra anualmente desde el año 1971, en el que se juntan los líderes económicos mundiales de las empresas más grandes del mundo, junto con personas de gobiernos, y por lo tanto es un momento muy fuerte en el que estas personas de gran poder económico y de gran poder político también se sientan y utilizan este espacio para incidir en las políticas públicas. Ahí es donde realmente se define la economía o los sistemas económicos y las inversiones. Bueno, es un momento en el que realmente estas personas con tanta riqueza tienen capacidad de influir y crear este evento para eso. Se juntan riqueza y poder. Sí. Efectivamente. Desde años Oxfam hemos reclamado que debe ser un espacio más abierto, y de hecho han empezado a darle participación a algunas organizaciones, entre ellas a Oxfam, pero nosotros siempre lo utilizamos para hablar de desigualdad y un poco para influir en la visión conjunta que sale de este evento, que suele marcar las líneas económicas a nivel mundial. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que destaca este informe de este año? Y yo lo vi cuando me lo mandaron el fin de semana, que leí el informe, casi me asusté, porque da la impresión que el mundo no camina hacia una mejoría general de las condiciones de vida de la gente, sino que la inequidad aumenta. O de las mayorías, no camina en favor de las mayorías. Miren, ahí se da un fenómeno que a veces es difícil de explicar. Si bien es cierto que la pobreza se ha reducido a nivel mundial, pero cuando estamos hablando de pobreza hablamos de miles de millones de personas que viven con menos de $2 al día, ¿no? Estamos hablando de pobreza extrema. Extrema y realmente que afecta tus condiciones de vida. Y esto es cierto que se ha reducido a nivel mundial, ¿no? Incluso la pobreza extrema se ha cumplido el objetivo que se tenía en los ODM de reducirla a la mitad. Entonces, muy a menudo nos llaman alarmistas cuando nosotros sacamos estas otras cifras. Pero ¿qué ocurre? Que a la vez que se dan estos procesos por un proceso de crecimiento económico de las economías a nivel mundial, y por lo tanto algo le llega a los más pobres, lo que nos estamos dando cuenta es de que lo que le llega a los más pobres es chilata al lado de lo que le llega a los más ricos. Claro. Porque lo que hemos empezado desde Oxfam a no solo monitorear la pobreza, hemos entendido que no es posible acabar con la pobreza sin empezar a mirar la riqueza, y hemos empezado a mirar la riqueza, igual que lo ha hecho Thomas Piketty, igual que lo están haciendo otros economistas, incluso el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque la concentración cada vez es mayor. El año pasado nos llamaron alarmistas porque en la misma cumbre de Davos publicamos un informe que hablábamos que 85 personas en el mundo tenían tanta riqueza como la mitad de la población mundial. Este año, ese nuevo cálculo nos da una cifra aún más alarmante. En un año ya no son 85 personas, son 62 personas. Y el año pasado anunciamos que el año que viene, en el 2017, si las tendencias continuaban, el 1% más rico de la población mundial tendría ya más riqueza acumulada que el 99% restante. Es decir, el 1% contra el 99% restante. Y dijeron que éramos alarmistas. Bueno, pues nuestras predicciones se han cumplido un año antes. Y este año, según los datos del Banco el 1% de la población tiene más riqueza acumulada que el 99% del planeta. Hay la geografía. Ese 1% de la riqueza, eso también está concentrado geográficamente, y la pobreza también. Por supuesto, o sea, sobre todo la pobreza está altamente concentrada en el continente africano, en el continente asiático y en Latinoamérica también. Latinoamérica un poco menos que estos otros dos. La riqueza está más distribuida de forma llamativa. Por ejemplo, el segundo hombre más rico del mundo es Carlos Slim, que es mexicano. Tenemos un montón también de brasileños, venezolanos en la lista de los más ricos. Por ejemplo,
Hace meses ustedes oyeron hablar del informe que lanzamos de América Latina, centrado en el análisis de América Latina. Y en América Latina son solo 32 personas que tienen tanta riqueza como la mitad de la población latinoamericana, que son 300 millones de personas. Estamos hablando de 32 personas que caben en una guagua. Claro. Contra 300. Y sobran así. O sea, uno por cada 10 millones sería, ¿no? Aproximadamente. Ahora, lo que me pregunto con estos números y estos estudios, ¿qué proponen? Porque hay algún tipo de propuesta, de equilibrio, de cómo se deben de llevar las economías. ¿Ustedes hacen algún tipo de análisis de proposición? Por supuesto, ¿no? Llevamos años impulsando, y por eso también hemos querido llamar atención sobre este fenómeno, porque llevamos años impulsando el que se implementen en los diferentes países políticas que enfrenten la desigualdad, no solo la pobreza. Pero hacen recomendaciones de qué tipos de políticas. Sí, hay todo un listado en este informe y en varios que hemos sacado anteriormente. Entre las medidas prioritarias para enfrentar la desigualdad están los sistemas fiscales. Es decir, hacer pagar más a los que más tienen y menos a los que menos tienen. Actualmente en América Latina los sistemas fiscales están haciendo lo contrario. Es decir, son políticas públicas que en vez de estar diseñadas para enfrentar la desigualdad, están diseñadas para profundizarla y garantizar privilegios a los que ya tienen privilegios. Eso fue parte del informe del año pasado, y recuerdo que hicimos un programa aquí a propósito de eso, y destacábamos, por ejemplo, que aquí en República Dominicana específicamente la mayoría de los impuestos son indirectos y se grava poco la riqueza o la renta generada por la riqueza. Pero hay un tema que yo quiero abordar antes de eso, y es el tema de la desigualdad. O sea, nosotros tenemos que hay menos pobreza en América Latina y mucho más pobreza en África, pero entonces en América Latina tenemos a la gente de la más rica del mundo y también a gente de la más pobre del mundo. En República Dominicana, ¿cómo eso se refleja? Mira, en República Dominicana los datos que tenemos, porque es muy difícil darle seguimiento a la riqueza extrema, porque no son datos que se publican, digamos, eso es difícil, pero los datos que tenemos actualmente en República Dominicana nos muestran que es uno de los países de la región que más le ha costado aprovechar el crecimiento económico para reducir desigualdad. Es más, los datos que hasta ahora ha publicado CEPAL, que son solo hasta 2013, nos hablan de que en República Dominicana, en vez de reducir la desigualdad, ha aumentado. Pese a haber tenido unas tasas de crecimiento de las más altas de la región en promedio en la última década. Es decir, somos uno de los países más ineficientes en reducir pobreza y desigualdad con el crecimiento económico que tenemos en toda la región. Y eso sí es llamativo, ¿no? Hace poco el gobernador del Banco Central nos volvía a publicar los datos de un crecimiento muy alto para República Dominicana, casi el más alto de la región. Hoy nos dicen que probablemente sea el crecimiento económico más alto del mundo, hoy. Puede ser el más alto del mundo. Pese a eso, él mismo, el gobernador del Banco Central, llamaba la atención sobre... Y reconoce el tema de los ingresos. La incapacidad del derrame que ya hablan los economistas. Cómo este crecimiento va cayendo y va llegando a toda la población. Lo que prueban los datos tanto de República Dominicana como a nivel mundial, es que en vez de un derrame lo que está ocurriendo es una succión hacia arriba. Mira, de la riqueza mundial que se ha generado en los últimos años, solo un 1%, o sea, el 1% más rico ha capturado el 50% de la riqueza extra que se ha producido en los últimos años. Es decir, está habiendo una absorción hacia arriba. Y en República Dominicana parecería que está ocurriendo lo mismo. ¿Por qué? Porque que el porcentaje más bajito es que está acumulando todos los beneficios. Efectivamente, está acumulando todos los beneficios, y no solo eso, lo que también nos tiene que preocupar es que esa concentración de poder económico se une a la concentración de poder político y a la capacidad de influir en el diseño de las políticas públicas, ¿no? ¿Cómo es posible que sigamos manteniendo los salarios que tiene República Dominicana y toda la región, no solo República Dominicana, que no cubren, y lo decía el gobernador del Banco Central, no cubren ni la canasta básica? Es decir, el ingreso promedio del quintil más bajo, del 20% más pobre de la población, no alcanza a cubrir la canasta básica, y el salario mínimo de las empresas más grandes del país tampoco llega a cubrir la canasta básica. Entonces,
que tú por ley, un gobernante, un gobierno, apruebes salarios de miseria que te mantienen tan solo en la pobreza. Es decir, tenemos millones de trabajadores en el mundo que se pasan el día trabajando para seguir viviendo en la pobreza. Sin ninguna expectativa. Bueno, en República Dominicana es el lugar donde la gente tiene menos posibilidad de salir de la pobreza, menos que en el resto de América Latina. Otra preocupación, cuando tú hablas de que una de las políticas que podría impulsarse para eliminar esa desigualdad está en una política fiscal, los más pobres que están en su casa y están viendo el programa probablemente van a decir, ¿y a mí qué me importan los impuestos si yo no los pago? No, o sea, eso es algo que lamentablemente está instalado en la mente de muchas personas, es decir, no lo pagan directamente, pero cada vez que compran algo, están pagando impuestos indirectos, que muy a menudo no somos conscientes de que los pagamos, pero que es donde más impuestos se pagan en el país, los impuestos al consumo. Cuando uno va al supermercado y compra algo, una caja de fósforo, a nadie le preguntan cuánto gana usted. Entonces usted paga el mismo impuesto por comprar ese producto que paga Juan Vicini. El mismo impuesto. ¿Eso qué significa? Que lo que usted está pagando por ese impuesto de su ingreso es muchísimo más. Usted está aportando, el esfuerzo que usted hace para pagar eso es muy superior al esfuerzo que tiene que hacer una persona de renta alta. Y por eso hablamos de que eso profundiza la desigualdad, porque a usted le está costando más la contribución al Estado, a ese fondo común, ¿no?, que lo que le cuesta a las personas de renta más alta, cuando debería ser al revés. Y para ser al revés necesitamos aumentar los impuestos a las rentas altas, a los beneficios empresariales, reduciendo la evasión y la ilusión, y a las propiedades. Ustedes como organización, cuando te preguntaba qué proponen, porque una cosa es analizar y otra cosa es como tú estás haciendo ahora, bueno, las propuestas, lo que ha funcionado en otros países, ¿se reúnen ustedes con las autoridades locales solamente? ¿Se reúnen con organismos, no con el Estado dominicano? No, por supuesto. Nosotros trabajamos, por ejemplo, Oxfam lleva aquí en el país más de 20 años trabajando y colaboramos tanto con entidades gubernamentales como con entidades de sociedad civil. Y llevamos muchísimo tiempo haciendo espacios de diálogo, apoyando espacios de diálogo en los que la sociedad civil dominicana pueda incidir y ser escuchada en el diseño de las políticas públicas, porque cuando eso no ocurre tenemos un déficit democrático y nosotros apostamos a sistemas democráticos en los cuales los intereses de las grandes mayorías sean escuchados, y de lo que hablamos es de lo difícil que esto está ocurriendo, de la capacidad de influencia que tienen esos sectores que son tan poca gente pero que tienen tanta capacidad de influir en las políticas públicas. Eso nos está hablando de que la democracia no funciona bien, que el acceso a agua potable en un país como República Dominicana no se haya solucionado todavía. Nos habla de una democracia que no funciona. Mucha gente no te va a asociar el suministro de agua con el ejercicio democrático. Eso sí, eso efectivamente es uno de los problemas. Es un problema de doble vía, es decir, en el cual el ejercicio del voto se ha desvinculado de las necesidades de la población y de las políticas públicas que desarrollan la clase política. Y eso es un fuerte problema en el país, en el cual deberíamos vincular esa señora que sale a pelear porque no tiene acceso a agua y lo ves todos los días ejercitando su derecho a la protesta. Muy a menudo ocurre que cuando llegan las elecciones, por el problema clientelar que tiene el país y por cómo esa élite política ha transformado el sistema democrático en su propio beneficio, va y vota independientemente de que ese político vaya a solucionar el problema de agua en el país o no. ¿Por qué? Porque lo que se espera, ya lo único que se espera muy a menudo de la clase política es que sea amigo mío y le dé un trabajo y que me busque a alguien de mi familia, ¿no? Que me resuelva de manera individual. Te pregunto, perdón, ¿dónde tiene la gente acceso a este informe? ¿Ustedes lo tienen publicado de manera pública? Este informe está de acceso libre en internet, no hay más que buscarlo, se llama Una economía para el 1%. Un sistema económico. Una economía para el 1%. Y contiene datos a nivel mundial. También le recomiendo, estos mismos datos reproducidos para República Dominicana y para la región están en el informe Privilegios que niegan derechos, que lo publicamos hace 3 meses.
pero hacemos un llamado fuerte a regenerar la política y hacer que ésta acabe representando los intereses de las grandes mayorías, a revisar los sistemas fiscales, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, que no lo hemos hablado, pero que es una de las demandas más fuertes que estamos lanzando en Davos, la eliminación de los paraísos fiscales a nivel mundial, porque se llevan gran parte la gente de alta riqueza, y las grandes corporaciones ocultan su riqueza en estos paraísos fiscales de una forma legal para no pagar los impuestos que deberían pagar, haciendo que todos nosotros tengamos que pagar más impuestos porque ellos no los pagan. Y aparte de esto, también hacemos un llamado fuerte a la revisión de los niveles salariales y a la redistribución de las rentas del capital, que actualmente son altísimas, y las rentas del trabajo, que son los salarios y que, como les decíamos, están ya no vinculados a tu productividad, sino que están totalmente desvinculados, es decir, son bajísimos, no son lo suficiente, y ahí sí que los gobiernos nacionales tienen mucho poder para poder elevarlos y dignificarlos. Claro. Bueno, nos faltó tiempo porque me hubiera gustado profundizar con Rosa Cañete sobre el tema de la democracia política y la inequidad económica y cómo eso se traduce en la vida de la gente. Que sí, que me puedo coger un minuto, dice. Para mí, ahora que estamos en un periodo electoral y que empezamos este programa hablando con el líder de la conferencia evangélica, que dice que tiene 1.7 millones de votantes, y en la agenda de la preocupación evangélica no hay ningún tema económico ni ningún tema social. ¿Hasta cuánto la vida política de un país está sesgada por ese control económico que puedan tener determinados sectores sobre la vida nacional, y cuánto puede influir una agenda sobre la otra? No, absolutamente. Es decir, el rol de una democracia es garantizarle iguales derechos a toda la población. Pero todo el que vota tiene el mismo derecho. Todo el que vota tiene el mismo derecho, todo pero las voto tiene el mismo decisiones valor. sobre políticas públicas, y es la demanda que estamos haciendo, muy a menudo no se vinculan al proceso electoral. ¿Por qué? Porque ni siquiera de eso se habla. Yo quiero ver a los candidatos en República Dominicana empezar, en vez de a disputarse quién va a ser el precandidato en tal provincia o en tal otra, y cómo nos repartimos entre las diferentes fuerzas políticas los sillones, ¿no? Empezar a hablar de cómo van a resolver el problema del agua, de cómo van a resolver el problema de la seguridad social, de la calidad de la salud. Quiero ver las propuestas. Eso es de lo que deberíamos estar hablando antes de unas elecciones, para que el votante pudiera evaluar cuál es la propuesta de política pública que más le conviene y votar en función de eso. Pero eso está ahora mismo lejísimos de la realidad. Sí. Y por lo tanto, la calidad de la democracia está totalmente por los suelos, porque no somos capaces de asegurar que esos derechos que uno tiene sean garantizados por el proceso democrático, porque ni de derechos se habla antes de las elecciones. Entonces, no podemos elegir a nuestros candidatos en función de eso. Y luego ya por otro lado está el cumplimiento de las promesas electorales, que tampoco se le da seguimiento, y somos incapaces, por lo tanto, de resolver los problemas, y seguiremos años y años sin agua potable, si el agua potable no se pone a debatir en las propuestas electorales y conseguimos que esto se solucione, o del acceso a la vivienda, que es otra de las demandas también fortísimas de la clase más empobrecida del país. Estos problemas deberían estar en debate público todos los días, para que la gente pueda decir, pues a mí me gusta esta propuesta de o qué vamos a hacer con los salarios, qué vamos a hacer con los salarios, cómo vamos a reformar la política fiscal. De eso deberíamos estar hablando en el proceso electoral. Bueno, pues muchísimas gracias, Rosa Cañete. Ustedes permanezcan con nosotros.